Nuestra primera lectura del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 4 al 20. Un día Elcaná ofreció un sacrificio. Dio sus porciones a su mujer Penina y también a sus hijos e hijas. A Ana, en cambio, le sirvió una doble porción, pues era su preferida, a pesar de que Yahvé la había vuelto estéril. Su rival la humillaba por esto y no hacía más que aumentar su pena. Cada año, cuando ella subía a la casa de Yahvé, pasaba lo mismo. La otra revivía su pena y Ana se ponía a llorar y no comía más. Elcaná, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan triste? ¿No valgo para ti más que 10 hijos? Ese día, después que comieron y bebieron en Silo, Ana vino a presentarse ante Yahvé, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su sillón junto a la puerta del santuario de Yahvé. Muy apenada, rezó a Yahvé sin dejar de llorar. Le hizo esta promesa: Yahvé de los ejércitos, mira con bondad la pena de tu sirvienta y acuérdate de mí. No te olvides de tu sirvienta, sino que dale un niñito. Lo consagraré a Yahvé por el resto de sus días y la navaja no pasará por su cabeza. Estuvo orando allí un largo rato delante de Yahvé mientras Elí la miraba. Como Ana oraba en el fondo de su corazón, casi no movía los labios y no se oía lo que decía. Elí pensó que estaba ebria y le dijo: ¿Hasta cuándo te vas a quedar ahí en ese estado? Vete a dormir la mona. Ana le respondió: Señor, yo solo soy una mujer que tiene pena. No he tomado vino ni bebida alcohólica, sino que estaba expandiendo mi corazón delante de Yahvé. No tomes a tu sirvienta por una mujer cualquiera. Si me quedé tanto rato orando, ha sido porque mi sufrimiento y mi pena son muy grandes. Elí retomó la palabra y le dijo: Vete en paz y que el Dios de Israel atienda la oración que acabas de hacerle. Ella le dijo a su vez: Ojalá tu sirvienta sea bien vista por ti. Se levantó, comió y su cara tenía otro aspecto. Se levantó muy temprano y después de haberse postrado ante Yahvé, emprendieron el regreso a su casa de Ramá. Elcaná tuvo relaciones con su mujer Ana y Yahvé se acordó de ella. Cuando se hubo cumplido el plazo, Ana dio a luz un niño al que puso el nombre de Samuel, porque decía: se lo pedí a Yahvé. Esta es palabra de Dios. Primera de Samuel 2, del 1 al 10. Entonces Ana pronunció este cántico: Mi corazón se alegra con Yahvé, lleno de fuerza me siento con Yahvé. Ya puedo responder a mis enemigos, porque me salvaste y soy feliz. No hay otro santo que Yahvé, nadie hay fuera de ti, ni otra roca fuera de nuestro Dios. Basta de palabras altaneras, no salga más la arrogancia de su boca. Yahvé es un Dios que todo lo sabe, Él es quien pesa todas las acciones. Se hace prisa el arco del forzudo, pero de fuerza se ciñen los débiles. Los satisfechos trabajan por un pan, pero los hambrientos ahora descansan. La que era estéril tiene 7 partos, otra con muchos hijos queda sola. Yahvé da muerte y vida, hace bajar al lugar de los muertos y hace que de allí vuelvan. Yahvé empobrece y enriquece, Él humilla, pero luego levanta. Saca del polvo al pequeño y retira al pobre del estiércol, para que se siente entre los grandes
y para darle un trono de gloria. De Yahvé son la tierra y sus columnas, sobre ellas el mundo estableció. Cuida los pasos de sus fieles, pero los malos perecen en las tinieblas. La fuerza del hombre no da la victoria. Cuando truena en los cielos el Altísimo, los que odian a Yahvé son aplastados. Yahvé manda hasta el confín del mundo, da la fuerza a su rey y hace invencible a su Mesías. Es palabra de Dios. Del libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos del 11 al 25. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficiaba de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca podían quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, Señor Jesucristo, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, hermanos amados, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada por la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Esta es palabra de Dios. Vamos a Marcos, el capítulo 13, de los versículos 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor en el Evangelio del día de hoy. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora viene un subtítulo que dice: señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, que es Santiago, Juan y Andrés, le preguntaban en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se vayan a cumplir? Y Jesús comenzó a decirles: miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de los dolores. Es palabra de Dios. Es difícil no sentir estupefacción frente a los sucesos como los que ocurrieron el viernes en la noche en París. Y es que la verdad es que uno no puede a veces ni creer la noticia ni sobreponerse o asimilar lo que está ocurriendo. Aunque en el mundo de hoy prácticamente parece que nada nos puede sorprender. Actos de terrorismo como este que ocurrió, es inevitable que produzcan miedo, ya que este es el objetivo que tienen estos terroristas: sembrar el miedo, sembrar la zozobra, el desconcierto. Y situaciones como esta, como anda la situación allí en Europa, en Medio Oriente, pueden poner hasta en riesgo la paz del mundo, porque ahora van a querer las grandes potencias tomar acciones mucho más duras. Ya empezaron a cerrar las fronteras. Bueno, la idea de cerrar las fronteras era para que no se salieran los terroristas de Francia, pero todo esto van a tener causas y revuelos políticos. Toda Europa y aún el mundo entero está siendo acosado por el miedo. El miedo que están sembrando paradójicamente unos que dicen ser seguidores de Dios, y en el nombre de Dios están sembrando el terror. Para mí esto es un sacrilegio, porque el Dios que nosotros conocemos no es ese tipo de Dios. Ayer vi un meme que me pareció muy interesante, porque decía: no maten más por Dios, y en especial no maten más por Dios. Lo hacen en nombre de Dios, pero no es el Dios de Ana que leímos hoy, no es el Dios de los hebreos, y no es el Dios que nos presenta nuestro Señor Jesucristo, y tampoco es el Dios que nosotros predicamos. Y la verdad es que vivir con miedo es vivir acorralado, es vivir aprisionado por nuestros pensamientos y culpas, por nuestra incapacidad de lidiar con el destino y por nuestra propia vulnerabilidad. Nos sentimos vulnerables, entonces le tenemos miedo al porvenir. Pero además sucesos como este de terrorismo hacen que esos miedos crezcan, se exacerben. Ayer muchos parisinos se quedaron encerrados en sus casas, pero otros simplemente salieron a seguir con su cotidianeidad, a seguir con su vida, demostrando así que el terrorismo no es el que manda y que la vida continúa, dando un mensaje, yo diría, de desafío frente a lo que es el terror. Las lecturas de hoy son una mezcla de esas luchas de la vida, de situaciones de desventaja, como la de Ana, infertilidad, y lo que eso representaba para ella, pero también luchas de fe, como estaba viviendo la comunidad de los hebreos, y también de temor frente a los sucesos apocalípticos que el Señor Jesús les estaba mencionando. Ubiquémonos como primer punto en lo que es la lectura de Samuel, sobre el pasaje ahí de Ana. El contexto cultural de Ana difiere significativamente del nuestro.
era muy diferente. En el antiguo Israel la maternidad era el epítome, era el resumen de lo que era ser mujer. Entonces, el éxito de una mujer se medía en ese entonces en la cantidad de hijos que tenía y era capaz de criar. Y no ser capaz de concebir era visto como una señal de castigo o desagrado de parte de Dios hacia esa mujer. Hoy en día no es así, pues la mujer tiene muchas más posibilidades de desarrollarse en diferentes campos, puede lograr muchos logros, pero sin embargo hay algo adentro que también a las mujeres les dice sobre la maternidad. Y nosotros vemos muchas personas que sufren, muchas mujeres que sufren porque no pueden llegar a tener hijos. Y situaciones como esas son muy difíciles, muy crueles. Yo creo que Ana debió estar en una situación de inferioridad muy grande, a pesar de que su esposo, el Caná, le profesaba un gran amor. Ella sentía un gran dolor, de pronto se sentía muy inferior por no haber podido tener un hijo. Y hay mucho de lo que nosotros podemos aprender de Ana, de ese carácter decidido de ella. Encontré que Ana viene del hebreo Hana y significa piadosa. Y es precisamente ese carácter de piedad lo que la caracteriza a ella, porque era una mujer persistente, era una mujer que tenía resiliencia. Ya hablamos aquí que la resiliencia es esa capacidad de aguantar las situaciones adversas y sobreponerse a ellas, pero también tenía resistencia. Y esa capacidad de gestionar esa montaña rusa emocional aún en medio de esa presión de grupo. Yo digo de grupo porque pues la familia eran varias mujeres y prácticamente ella era la única que no había podido tener hijos. Y no necesariamente todas las historias siempre tienen un final feliz, como el que tuvo Ana. Pero en este caso el Señor tuvo compasión de Ana y le concedió la bendición de tener un hijo, que fue Samuel, que se convirtió después en una figura muy importante y muy preeminente en el pueblo de Israel. Paradójicamente, Ana se comprometió con el Señor a devolverle por lo cual su oración había sido tan persistente, y fue poner a Samuel en el servicio del Señor en el templo desde muy niño. Entonces ustedes pueden imaginarse ese anhelo de esa mujer de tener ese hijo y luego ir a ponérselo delante del Señor. Y yo creo que este acto desinteresado nos puede servir a nosotros como un recordatorio de que todas las cosas en el cielo y en la tierra son un regalo de Dios para nosotros y que le pertenecen al Señor. Como dice ella, el Señor da, el Señor quita, pero todo es de Dios, aún nosotros y aún lo que Él nos da a nosotros. Ana fue bendecida con el don de la vida. Ella le proclama al Señor su gratitud en esa canción que nosotros conocemos como el canto de Ana. Mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Esa historia nos puede servir a nosotros como modelo de lo que significa vivir fielmente en días y situaciones que pueden parecer como alejados de la mano de Dios, que era lo que hablaba José ahorita. Hay momentos en que decimos nosotros, uy, no, algo pasa, algo está pasando aquí, pero parece como si Dios nos hubiera dado la espalda. Pero ahí es donde nosotros debemos mantener esa resiliencia, esa persistencia, como dice ahí en Hebreos, ¿no? Permanecer firmes. Ese es precisamente el título de
de la prédica. Dice, firmes y sin titubear. Firmes y sin titubear. Como hablaba, esta historia nos puede servir a nosotros como modelo en días malos, en días difíciles. Es difícil nosotros alcanzar a imaginarnos qué están pensando hoy muchos de la gente de París. Hablaban que más de 125 muertos, pero hay heridos más de 350 personas, que están muchos de ellos graves, al borde de la muerte. Y aún así, en medio de estas situaciones tan duras, hay que confiar en la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Ana a Dios, la resiliencia, la perseverancia, nos pueden servir a nosotros como inspiración, a nosotros como comunidad cristiana en este mundo que estamos enfrentando situaciones y retos como lo que están ocurriendo ahora. Nosotros debemos estar conscientes que esto que está haciendo el Islam lo hacen para expandir el islamismo. Bueno, estamos hablando de este grupo ISIS, que es un grupo islámico yihadista, que son absolutamente radicales. Pero la verdad es que el Islam está creciendo a las buenas o a las malas, pero está creciendo. Y hablan de estadísticas que más o menos en el año, si la situación sigue así como va, para el 2020 puede llegar a ser una de las religiones mayoritarias más que el cristianismo. Y nosotros tenemos grandes retos por delante. Situaciones como esta, nosotros nos preguntamos como cristianos, ¿pero qué hacemos nosotros ahí? Sucede que ellos se comprometen hasta los tuétanos, hasta la muerte, a expandir el Islam, a llevar su mensaje a todos lados. Nosotros decimos, y si ellos hacen eso, ¿por qué nosotros no? O nosotros que estamos predicando al Dios de Ana, un Dios que cumple su palabra, un Dios que cumple sus promesas. Y si nosotros estamos con un mensaje como el que tenemos, si nosotros creemos en un mensaje como el que tenemos, entonces estamos llamados también a llevar ese mensaje como una contraparte a lo que está haciendo la gente del Islam. Y nosotros como iglesia mismos tenemos un gran reto por delante de empezar a compartir el Evangelio como iglesia. Y no solamente por el hecho de crecer nos ayuda, expandirnos nos ayuda, inclusive tener recursos nos ayuda. Pero es que hemos recibido tanto como iglesia, hemos recibido mucho. Nosotros hacemos un balance y lo que el Señor nos ha dado ha sido mucho. Y una de las cosas que predicó Darío el domingo pasado fue que nosotros debemos darle al Señor de lo que Él nos da a nosotros. Y el Señor lo que nos pide es eso, ¿no? Pues compartan el Evangelio. Ahorita más adelante vamos a ver precisamente en este otro punto, me meto en el Evangelio, donde en el medio de esa conversación de Jesús con los discípulos, nos señala la realidad de un mundo apocalíptico, un mundo en ruinas, un mundo con guerras y rumores de guerra, un mundo donde el cambio climático está produciendo tragedias por todo el planeta. Terremotos ocurren con frecuencia y estos terremotos producen tsunamis,
alertas de tsunamis, y esto ya vemos que es más frecuente, ¿no? Hace poquito acabaron de hacer una alerta de tsunami allá por los lados del Japón. Eso. Pero precisamente el Señor dice que situaciones como esta son justamente una oportunidad para la reconstrucción y la esperanza. Es una oportunidad para nosotros los fieles de tomar en serio nuestro compromiso de participar plenamente en la misión de Dios. Y yo pienso que a veces de maneras renovadas y creativas, no en la manera como lo hace los yihadistas, que es a las malas, sembrando el terror, sembrando el miedo. Nosotros tenemos que sembrar el amor, sembrar la confianza. Es un gran reto porque es casi que imposible equiparar las dos cosas, pero el Señor nos dice que así debe ser y debemos confiar en Él, que el amor es más poderoso que el odio, que el amor es más poderoso que la muerte y que Él es vida. Esta interacción narrada ahí en el Evangelio de hoy tiene lugar hacia el final del ministerio de Jesús, y nosotros ya estamos por terminar nuestro año litúrgico y hemos visto lo que el Señor nos ha venido hablando durante el transcurso del año. Ya la próxima domingo terminamos nuestro año litúrgico y ahí se celebra al Jesús entronizado. Y las escenas que preceden a estas enseñanzas de Jesús el Señor cita especialmente la destrucción de ese magnífico templo que era un orgullo nacional. Entonces, imagínense que ellos venían de Galilea. Entonces, la arquitectura, la albañilería de Jerusalén era realmente notable y era muy diferente a lo que ellos veían en Galilea. Así que pueden estar en la cabeza y mirar el tamaño del asombro que tenían estos discípulos al ver semejante templo, semejantes construcciones tan grandes, y quedarse así como de wow, asombrados, descrestados. Y ellos pues le dicen a Jesús, ¿no?, sobre su admiración, y la respuesta de Jesús parece un tanto a veces como desdeñosa, ¿no? Pero estas enseñanzas son típicas del Señor Jesús, que en esos momentos claves dejan enseñanza no solamente a los apóstoles, sino a nosotros también para la posteridad. Porque a pesar de estas señales de los tiempos, el Señor habla del poder y de la gracia divina, del poder y de la gracia divina en medio de situaciones como estas. Pero también nos da a nosotros, los creyentes del día de hoy, una manera para que nosotros podamos revisar nuestra percepción de las señales del fin de los tiempos. A veces como que nos deshacemos un poquito de eso y no queremos pensar mucho en eso. Pero la historia nos va enseñando ciertas cosas y parece que va marcando paso a paso lo que son los finales de los tiempos. Pero también nos enseña lo que puede ser nuestro relacionamiento con los espacios físicos en los cuales nos reunimos, donde nosotros enseñamos y continuamos enseñando lo mismo que enseñaban los apóstoles, donde nosotros compartimos el pan. Y la verdad es que por miles de años las edificaciones han sido símbolos de riqueza, de poder, y nosotros, anglicanos, venimos de una tradición eclesial donde las grandes edificaciones son muy importantes, templos muy grandes, templos hermosos, templos imponentes. Pero hay una cosa: hoy día la mayoría están vacíos. Es un fenómeno bien interesante que ocurrió sobre todo en las iglesias episcopales de los Estados Unidos a raíz de
de ese cimbronazo, de ese movimiento que hubo en la iglesia anglicana, de querer volver a sus raíces, de querer volver al Evangelio, a la palabra de Dios. Entonces muchos tuvieron que salir de esos templos y grandes edificaciones se quedaron vacías. Lo triste de eso es que hoy tuvieron que venderlas, porque pues ya esos edificios perdieron la razón de ser, y hay muchas de esas iglesias o construcciones o templos que hoy están convertidas en tabernas. Convertidas en tabernas. O hay muchas de esas que se volvieron centros deportivos, otras se volvieron escuelas, colegios, pero grandes edificaciones desocupadas, vacías, perdieron su propósito de ser. Y el Islam sigue creciendo, como dije, a las buenas o a las malas, pero se sigue expandiendo vertiginosamente por todo el mundo. Hace poquito atraparon a uno de estos cabecillas inglés. Y Europa está viendo un fenómeno bien interesante, no solo Europa, muchos de sus jóvenes que ni siquiera son jóvenes incultos, jóvenes estudiados, jóvenes que tienen un grado de educación bien interesante, están yendo a luchar por la causa del Islam. Y cuando hablamos a luchar, es a luchar, o sea, con armas de fuego, con cuchillos, con violencia. O sea que no es un fenómeno que es solamente, es que es allá los del Medio Oriente. No, es un fenómeno que está ocurriendo. Y lo mismo en Estados Unidos. Gente se está yendo allá. No sabemos qué está pasando con los jóvenes latinoamericanos, colombianos, si muchos están yendo también a sumarse a esa lucha del Islam. Así que muchas veces las edificaciones grandes pueden llevar al riesgo de permanecer en un estado de asombro, así como los quedaron asombrados o descrestados los discípulos del Señor Jesucristo, mirando pues los vitrales, la madera, las tallas, las pinturas. Y es que en verdad hay iglesias muy bonitas, iglesias episcopales o iglesias anglicanas que son una joya de la arquitectura. Pero muchas veces pienso que todo el esfuerzo de la iglesia se puede ir en eso, ¿no? Consigamos el dinero para esto, consigamos el dinero para aquello, cambiemos tal cosa. Y es probable que situaciones como esta pueda absorber todos los esfuerzos de lo que es la iglesia. Y yo pienso que nosotros ya tenemos un buen tiempo de estarnos reuniendo y que ahora tenemos un lugar más cómodo donde nos estamos reuniendo, adaptado para la reunión. Yo creo que estamos mucho mejor que lo que estábamos en la casa de Uku, pero parece ser que nos estamos reuniendo menos de los que nos estamos reuniendo allá. Ahora, yo soy el primero en reconocer la mea culpa. De pronto por lo que hice o por lo que no hice. Pero el Señor ha sido claro estos días, o sea, ha venido hablándonos de manera clara, contundente, sostenida, sobre nuestro compromiso, sobre darlo todo, porque Dios nos lo ha dado todo. Nos ha venido hablando sobre nuestros apegos, nos ha venido hablando sobre nuestros temores y sobre lo que Él nos dice: yo estoy con ustedes. Todo el tiempo nos ha estado diciendo: yo estoy con ustedes. El Señor ahora nos ha dado la oportunidad de unirnos a un movimiento misionero, de Caminemos Juntos, que tiene el propósito y la visión de fundar muchas iglesias en América Latina. Y ellos nos dicen: ustedes no están solos, no están solos, no se desalienten, no se desanimen.
sigan adelante, que nosotros los apoyamos. O sea, si sumamos todo eso, el Señor nos está hablando, claramente nos está hablando. Todos estos acontecimientos nos dicen en voz en cuello que el mundo está necesitando nuestro compromiso como discípulos y apóstoles de la Iglesia del Señor en la misión que el Señor nos puso. Y como Jesús le dijo a sus discípulos en medio de este discurso apocalíptico, voy a volver a leer ese pedacito, dice: serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí, pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. El mismo Señor Jesús le dice a sus apóstoles, situaciones como esas que están ocurriendo ahorita, como vemos el mundo hoy en día, son justamente la oportunidad para hablar del Señor Jesucristo. Así que la respuesta de Jesús a sus discípulos y a nosotros hoy en día es una fuente de inspiración para tomar ánimo a la misión del Señor, no hacia adentro, sino hacia afuera. Uno mirando los movimientos anglicanos, sobre todo movimientos africanos, pero también, por ejemplo, movimientos en Chile, y como está creciendo el movimiento en México, ellos han tomado la lectura del fin de los tiempos muy en serio, y también han tomado un compromiso y han sido mucho más creativos en cuanto a llevar el evangelio. Muchos, por ejemplo, se están reuniendo en carpas, o muchos se reúnen y hacen un servicio en un supermercado, en una tienda. La idea es llegar a la comunidad, llevar a la iglesia a la comunidad, llevar a Cristo a la comunidad, y no tratar de que la comunidad llegue a donde estamos nosotros. Bueno, eso se va a dar. Pero una cosa que debemos estar ciertos y certeros es que la desesperanza, el miedo, el pesimismo, el secularismo, sobre todo en las leyes, ¿no? La inmoralidad, la corrupción, la violencia y tantos otros males se están apoderando poco a poco, y yo diría de forma continuada, de nuestro país y del mundo entero. Entonces es momento. Yo pienso que nosotros tenemos la respuesta a todos esos males, y para mí la respuesta es el Señor Jesucristo. El Señor lo dice ahí. Es que justamente en esos momentos tan tremendos, háblenles de mí, dice el Señor. Resumamos. Primero, Ana nos enseña que si estamos con Dios, no debemos darnos por vencidos, y que es necesario tener fe, resiliencia y persistencia. Que Dios nos dará las fuerzas necesarias para alcanzar la victoria, y que Él no nos abandonará, porque como Jesús, porque como José le puso como título a la palabra del día de hoy, la palabra ¿qué? Empeñada. Palabra empeñada. El Señor cumple su palabra. O sea, debemos tener eso en lo más profundo de nuestro corazón, aquí adentro de nuestro ser. El Señor cumple su palabra, Él no nos va a abandonar. Que debemos ser agradecidos con Dios, también nos enseña Ana, y a darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Y Dios nos pide hoy que compartamos a los demás. Del Evangelio podemos
También aprender que lo que está ocurriendo en el mundo no va a terminar. Y al contrario, la situación puede ir empeorando de poco a poco, porque como estamos hablando de violencia, de guerras y rumores de guerra, dice el Señor, países se enfrentarán contra países, pero además tenemos todo aquello del cambio climático. No es una situación que vaya a mejorar, pero nosotros tenemos una solución bien importante para muchos, que es llevarles al Señor Jesucristo. Que esta situación, más que causarnos miedo y pesimismo, la debemos tomar como una oportunidad de compartir la buena nueva de Jesucristo con el propósito de alcanzar a todas las naciones. Y otra cosa es que debemos ser creativos y mantenernos firmes en la fe. Y que podemos, mantenernos firmes en la fe que hemos aprendido para poder cumplir la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Y como dice ahí el autor de Hebreos, quiero volver a leer ese pedacito: mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos. O sea, no dudemos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Motivémonos unos a otros, ahí lo dice la palabra, a realizar buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como hacen algunos. O sea, aquí habla lo importante que es de estarnos congregando, de ser todos uno solo para cumplir esa misión. Sino, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Parece algo muy trillado, pero pienso que el día del Señor está cerca. Que el día del Señor está cerca. Y que nosotros, los fieles del Señor, estamos llamados a luchar. Estamos llamados a poner nuestro granito de arena, tal como el Señor Jesucristo nos lo ha mandado o nos ha encomendado en su palabra. Oremos. Padre Santo, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, de violencia, de temor, las circunstancias de dificultades económicas, tú nos dices que tú estás con nosotros, pero además nos hablas de que estas situaciones son justamente la oportunidad para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a aquellas personas que están sumidas en el temor, en la desesperación, en la soledad. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia obediente, a ser una iglesia valiente, pero sobre todo a ser discípulos comprometidos, Señor, con la misión de llevar tu Evangelio, Señor, a tantas personas que lo están necesitando. Pedimos, Señor, que nos des creatividad, que nos des fuerzas, como estamos diciendo, ya muchos de nosotros, Señor, estamos ya pasando por cierta edad y ya nuestras fuerzas no son las mismas como eran antes, pero sabemos, Señor, que tú le das fuerza al cansado y tú nos renuevas, Señor, en nuestro espíritu interior para que nuestro ánimo, para que nuestra fe, para que nuestra esperanza crezca día a día, Señor, y podamos contagiar a otros de esa fe, de esa esperanza y sobre todo de ese amor. Que la gente entienda
que Dios es un Dios de amor, que Dios no es un Dios de odio, no es un Dios de guerra, que Dios no es un Dios de muerte, sino es un Dios de vida. Ayúdanos, Padre, a llevar tu buen nombre, a llevar tu mensaje, Señor, a tantos que lo están necesitando. En tus manos estamos, Señor, muy humildemente, pero con la fe y la esperanza de que tú actúas a favor de nosotros. Escucha, Señor, nuestra oración.